También. Bien, ya que habíamos hecho la diferencia entre derecho procesal y derecho procedimental, y decíamos que derecho procesal vamos a hablar justamente de esta serie de pasos que se llevan ante autoridad judicial o jurisdiccional para llevar una sentencia, mientras que el derecho procedimental a cualquier procedimiento podía ser procedimiento legislativo para que sean de leyes, un procedimiento administrativo para cierto trámite, etcétera. Pero vamos a concentrar justamente en el derecho procesal, que es el siguiente archivo que vamos a ver, que es justamente el derecho procesal. Y dice así: se puede entender como tal el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional como la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en este procedimiento jurisdiccional. ¿Sale? Vamos a ver, por favor, Jorge, la siguiente diapositiva, si fuera tan amable. Todas estas normas y principios son calificadas como procesales porque el objeto primordial de su regulación es, de manera directa o indirecta, el proceso jurisdiccional. Muy bien, una pequeña pausa, Jorge, por favor. Entonces, sí, tanto el proceso en sí como los órganos que nos van a ayudar a resolver eso, lo vamos a entender como derecho procesal, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque nos va a ayudar con el proceso jurisdiccional. Vamos a ver más adelante, si no te explicamos la diferencia entre un órgano judicial y un órgano jurisdiccional. Pero continuamos, Jorge, si fuera tan amable. Las reglas sobre la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el proceso son las normas que determinan la organización y la competencia de sus sujetos procesales, en función fundamentalmente de su intervención en el proceso jurisdiccional. Proceso. Así es el proceso. Vamos a cambiarlo ahí. Muy bien. Entonces, sí, tanto los órganos como, y ahí está, proceso. Muy bien, muchísimas gracias. El proceso jurisdiccional. Esas son las normas occidentales. No obstante, sin dejar de reconocer el carácter procesal de todas estas normas, estas no se pueden clasificar de acuerdo al objeto inmediato de su regulación en dos especies, pero se pueden regular en dos especies. Primera, las normas procesales en sentido estricto, que son aquellas que determinan las condiciones para la constitución, el desarrollo y la terminación del proceso, ¿no? Que es básicamente cómo empezamos, cómo continúa y cómo se concluye el proceso. Esas son normas procesales en sentido estricto. En la siguiente, por diapositiva, el inciso B, por favor, Andrés Estefan, si fuera tan amable. Sí, maestro. Gracias. Las normas orgánicas, que son las que establecen a la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el proceso jurisdiccional, así como la capacidad y legitimación de los demás sujetos que participan en el mismo. Entre las características que suelen atribuirse al derecho procesal, en cuanto al conjunto de normas, podemos destacar las siguientes. Hablo Okay, de... muy bien. No, ahorita vamos a platicar de ellas, por favor, porque es importante. Entonces, bien, ¿cuáles son esas normas procesales y cuáles son los principios que tienen? El primero dice, en primer término, todo el derecho procesal, con independencia de su naturaleza pública, social o privada, de derecho sustantivo que aplique, pertenece al derecho público en cuanto regula el ejercicio de una función del Estado como es la jurisdiccional a través del proceso. Bien, vamos a empezar por esto. ¿Quién me recuerda, por favor, qué es el derecho público, privado o social? Antes de esto, antes de que ustedes me puedan ayudar a contestar esto, vamos a recordar que hay un jurista, el doctor Ernesto Gutiérrez y González, jurista conspicuo, que él nos decía, y dijo que, ¿saben qué? Es que no existe tal cosa como derecho público, privado y no social. O sea, lo que existe es derecho público, todo el derecho público, porque todas las fuentes y todas las formas en que se construye derecho es derecho público. Si es una ley que emana de un órgano legislativo, evidentemente su origen es el Estado. Si es una jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, etcétera, pues entonces también va a ser un órgano del Estado. Entonces nos establece o nos señala justamente esta parte en donde dice todo, como todo es del Estado, pues todo es derecho público. Pero ya habíamos dicho nosotros que para efectos de estudio vamos a hacer la división justamente del derecho público, privado y social. Y empezamos con el derecho público. ¿Qué es el derecho público? ¿Quién dice yo?
es el que regula las normas del gobierno hacia con la sociedad. Sí, sí, según la teoría de las relaciones, son las normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, pero el Estado interviniendo con facultad soberana. ¿Sí? Es decir, con, contra o sin la voluntad de los particulares. El derecho penal creo que es el más claro ejemplo de derecho público, porque aunque no querramos, pues nos van a llevar a cárcel si cometemos algún delito, ¿no? Aunque no querramos, nos vamos a dar un proceso, sí, aún y cuando nos sea en contra de nuestra voluntad. Entonces sí, ese es el derecho público. ¿Cuál es el derecho privado? ¿Quién más se acuerda? ¿Quién dice yo? Es el que regula las relaciones entre los individuos, ¿no? Entre nosotros, entre la sociedad. Entre los particulares, es decir, las normas, muy bien, Jorge, excelente. Las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares en un ámbito de igualdad, o los particulares con el Estado, pero sin facultad soberana, en un ámbito de igualdad, esas son normas de derecho privado. Entonces, el derecho civil, el derecho mercantil son ejemplos de derecho privado. Entonces, si yo voy a hacer un contrato de compraventa con Andrea Flores, por ejemplo, no puedo obligarla porque no hay subordinación, es decir, no hay suprasubordinación. Entonces, estamos hablando de igualdad, solamente si nos ponemos de acuerdo y hay un consenso de voluntades, puedo yo comprarle un vehículo, un teléfono, etcétera. Entonces, esas son las normas de derecho privado. Entonces, derecho civil, derecho mercantil, decíamos, son ejemplos de esto. Y, finalmente, ¿cuál es el derecho social? ¿Quién dice yo? Sería el que establece como, o que regula, por ejemplo, el seguro social, por ejemplo, el Infonavit o cosas así. Sí, podría ser, me parece que es de seguridad social, pero el derecho social, según esta teoría de relaciones también, es aquel que trata de regular relaciones asimétricas de poder fáctico. El derecho familiar, por ejemplo, donde no todo es del pater familia o no todo es en función del pater familia, sino en ayuda a los menores, por ejemplo. El derecho agrario, cuando el campesino en medio de la tierra está en desproporción. El derecho laboral, donde el patrón está evidentemente en un ámbito superior al trabajador. Entonces, esos, por ejemplo, son relaciones asimétricas de poder fáctico. Y el derecho social trata justamente de regular estas relaciones asimétricas de poder fáctico, ¿sale? Entonces, bien. Es como la igualdad, ¿no, maestro? Sí, como que todos somos iguales. Básicamente, sí. Buscamos la equidad, ¿por qué? Porque ya sabemos que de hecho hay desigualdad en estas relaciones jurídicas, ¿no? Entonces sí, el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho familiar presentan relaciones simétricas, por lo tanto las normas jurídicas tratan de equilibrar o de regular esas relaciones asimétricas de poder. Muy bien. Bueno, con independencia de si es derecho familiar, si es derecho civil, si es derecho penal, todo el procedimiento se rige todo el procedimiento es derecho público. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué o a qué nos referimos con que el procedimiento, independientemente del derecho sustantivo que se va a regular, todo el procedimiento es derecho público. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, si fuera tan amable, Cristal, ¿nos apoya? Sí, profe. El juzgador, como titular de la función jurisdiccional del Estado, conduce y resuelve el proceso en cualquier campo del derecho, por medio de actos que tienen todas las características propias de los autos de autoridad, unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Muy bien, entonces, básicamente la autoridad, esa es la diferencia. Veíamos cuando analizábamos los métodos heterocompositivos y veíamos, por ejemplo, el mediador, el ombudsman o el mismo árbitro, que a le faltaba esta fuerza coactiva, ¿no? Imaginemos un juicio de cualquier materia, público, privado o social. ¿Cuál se les ocurre? La que ustedes quieren. ¿Un qué, perdón, profe? Un juicio de cualquier materia. ¿De algo familiar, profe? De materia familiar. Imaginemos un juicio que es de derecho social. Entonces, imaginemos un juicio de materia familiar. ¿Algún juicio en especial, Cristal, que se le ocurra? Una demanda por alimentos. Pensión alimenticia. Muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos la litis. Imaginemos que esta persona le están demandando alimentos, no porque no dé alimentos, sí da alimentos, pero el deudor alimentario da una cantidad específica y el acreedor o su representante legal
o el padre o la madre que lo está representando, dice que no da lo suficiente. Dice, no, ¿sabe qué? Es que él es dueño de un negocio y gana mucho dinero y da muy poquito dinero como pensión, ¿vale? Entonces, creo que nos está quedando debiendo pensión alimenticia. Los alimentos tienen que darse en función, en una proporción, en este equilibrio, en función de las capacidades que tiene, que lo puede dar, y las necesidades que tiene, que debe recibir. ¿Sale? Justamente va a ser esta ponderación para que se den esa justa medida, atendiendo tanto a las capacidades como a las necesidades. Capacidades de quien debe darlo y necesidades de quien debe recibirlo. Entonces, dicen que sus capacidades son superiores a las que él está manifestando, entonces le demandan este incremento de pensión alimenticia. ¿Sale? Entonces, la característica que dice unilateralidad, imperatividad y coercibilidad, entonces sí, evidentemente el juez no le va, resulta que en el proceso se acredita que sí, que él es dueño de un negocio y que él tiene capacidades altas, mucho más altas de la que él manifiesta. Entonces, que la pensión alimenticia debe ser del doble, por ejemplo, de la que estaba dando. Imaginemos que da la cantidad de 5,000 pesos mensuales, ¿sí? Y que evidentemente tiene capacidad hasta 10,000 pesos mensuales de pensión alimenticia. ¿Vale? Bajo esta hipótesis, entonces, no tiene esta posibilidad de dar más, entonces el juez va a resolver así. Acreditamos que él podía dar hasta 10,000 pesos en el juicio y lo condena a esos 10,000 pesos. Entonces no le va a preguntar si él quiere dar 10,000 o no. ¿Por qué? Porque solamente el juez lo va a resolver, por eso es unilateralidad. Es imperatividad porque es una facultad de imperio, lo va a resolver con, contra o sin la voluntad del otro. Y lo más importante es la coercibilidad. Bueno, si él no quiere pagar, entonces vamos a hacer la cantidad líquida de todo lo que debe y le van a embargar bienes de su propiedad para poder cumplir con esa obligación, porque es coercible. Es decir, le podemos embargar, ir con la fuerza pública, a quitarle los vehículos, etcétera, lo que tenga para que cumpla con su obligación. Esa es la coercibilidad. Por eso es que es derecho público. No importa que la norma jurídica, perdón, no importa que la materia que se vaya a resolver sea derecho social, como el derecho familiar que estamos viendo ahorita. La sentencia, el procedimiento, la demanda, el procedimiento de la sentencia se rigen por el derecho público, porque va a imponerse la coercibilidad y la autoridad que tiene el juez. Levanta la mano primero a Andrea Flores y luego a Andrea Stephanie. Entonces, si gustan en ese orden, les escuchamos con todo gusto. Gracias, maestro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que el papá no quiere hacerse responsable de ninguna manera? O sea, él dice, no tengo trabajo, yo me drogo, yo no me mantengo ni solo y no visito a los niños porque mi nueva esposa se pone celosa de la mamá de los niños y ni siquiera los visito, ni me entero, ni les doy nada. ¿Qué hacemos en un caso así? Ok, muy bien. Lo que decía es poco probable que una persona caiga en estado de indigencia, es decir, que no tenga nada, que no tenga ninguna capacidad. Entonces, se le puede embargar bienes de su propiedad y a donde viva se le puede embargar lo poco que tenga, se le pueden embargar. Evidentemente lo idóneo, y se recomienda muchísimo para efecto de que no desgasten a sus clientes. Lo idóneo es analizar justamente esta posibilidad. De primero, vamos a ver si tiene trabajo estable para poder embargar del salario, que es lo mejor que puede haber. Si esa persona tiene un trabajo estable, pues en ese momento se le demanda los alimentos y desde la demanda tiene carácter ejecutivo. Aún cuando no se haya emplazado, se le manda un oficio al de trabajo para que le embarguen su salario y depositen el 10, el 15, el 20 o el 30% de su salario al acreedor alimentario, a sus hijos. Entonces, si tiene esa posibilidad, según el caso que nos describe Andrea Flores, esta persona se droga y no tiene bienes y aparte se casó con una persona celosa, bueno, pues en ese caso específico no estamos ante esa posibilidad, no tiene ese trabajo, entonces vamos a ver si tiene bienes a embargar, ¿sale? Y esta persona no trabaja y no tiene bienes, entonces sí va a ser sumamente complicado poder concretar este derecho sustantivo. Entonces se puede demandar y se puede tener una sentencia condenatoria, pero va a ser casi imposible ejecutarlo porque no tiene bienes con los cuales se puede embargar. Pero ustedes como juristas o como abogados van a agotar esas posibilidades, van a ver cuáles son las capacidades que tiene y las posibilidades de éxito que tenga el juicio. ¿Sale? Por eso van a analizar, bueno, qué opciones tiene, qué bienes tiene y vamos a hacer soluciones para que sea lo más eficaz posible su demanda. No sé si nos hace pregunta Andrea Flores. Sí, pero entonces si no tenemos nada que embargarle y nada que sacarle y no hay nada que hacer, lo metemos a la cárcel. Es probable que sí, es probable que sea, no porque no pague, sino por el incumplimiento de las obligaciones de su familiar.
Yo particularmente es de lo que menos recomiendo. ¿Por qué? Porque si afuera no pagaba, no, pues adentro en la cárcel menos va a pagar, pero sí, está contemplado en el Código Penal, está contemplado como un delito de incumplimiento de la seguridad familiar. No, reitero, como jurista es lo que menos recomiendo porque es quizá lo menos efectivo de manera formal, aunque materialmente si se mete a la cárcel, generalmente los familiares, en este caso la esposa o los padres, etcétera, consiguen dinero para la fianza, y dentro de la fianza está el reparar el daño, es decir, cumplir con las obligaciones de ese familiar. Sí, yo sí lo dejaría como última instancia. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok, muy bien, vamos con todo, Andrea. maestro, gracias. Excelente, con todo gusto. Vamos con Andrea Estefan. Bueno, mi pregunta era similar a la de la compañera Andrea Flores. Por ejemplo, si la familia de esta persona lo apoya y todos los bienes que él pueda tener los pone a nombre de algún familiar, mamá, hermanos, en ese caso se le podrían embargar los bienes a los familiares que le apoyan económicamente o que, por ejemplo, que lo contraten, pero, o sea, que no le den como, que solamente le den dinero sin contratarlo formalmente o algo así. Se le podría o sea, ¿esa reparación del daño podría ser para los familiares por apoyarlo o solamente recae en él? No, Y si, perdón, dígame. y si no se le puede como obligar a trabajar o algo así, o sería como lo que dijo, lo que le contestó la compañera, que después de meterlo a la cárcel tendría que reparar el daño y ya de esa manera tendría que buscar algún trabajo o alguna manera de dar pensión. Sí, solamente sí. No se podría trabajar. En México están prohibidos los trabajos forzados. Tampoco se pueden embargar bienes de terceras personas. La característica del derecho y del derecho penal incluso es que se limita a la persona del procesado, del inculpado, del sentenciado. No puede irse más allá de eso. Pero me ha tocado ver en este mes, en el mes de enero, me parece. Sí, creo que fue todavía en enero. En el mes de enero me tocó ver una sentencia en donde se ve que esta persona le quiere embargar bienes muebles y lo que hace es que los dona o hace un contrato de donación a favor de sus otros hijos para dejar de darle alimento a sus hijos. Antes que le embargaran ese bien inmueble, esa casa, él decide hacer la donación para que estuviese en nombre de otras personas. Pero en ese caso, lo que se recomienda se llama acción pauliana. Apúntenla, por favor. De todos modos, estamos grabando. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno. De todos modos, se llama acción pauliana. ¿En qué consiste esta acción pauliana? Bueno, pues consiste justamente en este hecho de que vamos a demandar la nulidad de esa donación porque está hecha en fraude de acreedores, se llama. En fraude de acreedores. Entonces, si la enajenación del bien inmueble, como es la donación, se hizo con posterioridad a la constitución de la deuda, pues se puede demandar con mayoría de razón si es en el título gratuito. Es decir, si se hace mediante la donación en un título gratuito, pues podemos demandar la nulidad porque se hizo con fraude de acreedores. Y si se hizo de forma gratuita, pues evidentemente no hay que demostrar ni siquiera la mala fe del adquirente, porque se presume por hacer un hecho gratuito. Entonces, se llama acción pauliana y consiste justamente en declarar la nulidad de un acto de relativo dominio que se acredita con bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque está en el registro público de la propiedad. Lo difícil es respecto de bienes muebles, pero si se trata de bienes inmuebles se puede mandar esa nulidad por el fraude de acreedores. Si no tenemos cómo acreditar ese fraude de acreedores, entonces iba a ser más complicado. Y nos iremos a las respuestas dadas a Andrea Flores. ¿Vale? No sé si conoce su pregunta, pero es muy importante que apunten esto de la acción pauliana, que es la nulidad por fraude de acreedores. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No, con todo gusto. Tome buena nota, va a ser muy útil en alguna ocasión seguramente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Perdón, profe, ¿es declarar nulidad por fraude acreedor, dijo? Sí, la acción pauliana consiste en declarar la nulidad de una enajenación hecha por fraude de acreedores. Gracias. Por fraude de acreedores. Con todo gusto. Entonces sí, se llama acción pauliana. Bien, entonces, pues evidentemente cuando ya tenemos esta resolución en donde establecemos que él tiene que pagar los alimentos y ya o le embargamos su sueldo o le embargamos bienes o declaramos, por ejemplo, si hicimos esta acción pauliana para declarar la nulidad de esta enajenación, bueno, pues en ese caso el juez no va a preguntar si quiere o no. Existe la coercibilidad, la fuerza del Estado
justamente para concretar esto. Entonces, esa característica, como es esta facultad de imperio que tiene el Estado, que tiene el juez, porque esa subordinación que tiene en contra de esta persona, claramente estamos en esta coercibilidad. Por lo tanto, entendemos que es derecho público. Todas las normas del derecho procesal, todas las materias, el derecho procesal de todas las materias es de orden público, es derecho público. ¿Vale? Nos interesa a todos que esté bien para efectos de poder recibir, impartir justicia y recibir justicia. ¿Vale? A lo mejor este caso específico de este deudor con esos menores quizás nos interesa, ¿no? Ni es nuestro familiar, ni los menores son los familiares, ni los conocemos quizá, ¿no? Sin embargo, ustedes ahorita pueden acceder a la página del tribunal justamente a poder acceder a las sentencias dictadas en algunos otros juicios. Se suprimen los nombres nada más, pero nos interesa ver cómo están resolviendo los jueces. ¿Qué es lo que están dictando justamente para proteger este derecho de alimentos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque nos interesa a todos ver que los jueces están resolviendo bien. Porque algún día lo vamos a ocupar nosotros, o nuestros familiares, o nuestros clientes, cuando ustedes sean abogados, y ocupamos que la maquinaria jurisdiccional esté perfectamente afinada para impartir justicia. ¿Vale? No sé si quedamos claros que en la materia procedimental y el proceso necesariamente es de orden público. Muy bien. Dice la siguiente diapositiva: los actos del juzgador y más ampliamente los actos del tribunal son actos de autoridad normalmente susceptibles de impugnación por las partes, y una vez concluidas las impugnaciones, tales actos podrán ser ejecutados coactivamente. Por ello, es evidente el carácter público del derecho penal, que es lo que, derecho procesal, que es lo que acabamos de decir. ¿Sabe? ¿Por qué otra cosa podemos decir que el derecho procesal es de carácter público? Vamos con la siguiente diapositiva, la número 9, por favor. Si fuera tan amable, Cristal, ¿nos apoya? Sí, profe. Por otro lado, como consecuencia de la ubicación del derecho procesal dentro del derecho instrumental, el primero tiene un carácter instrumental respecto del derecho sustantivo. Evidentemente, el proceso es un instrumento para concretar el derecho sustantivo. El caso de los alimentos, recibir alimentos es el derecho sustantivo, y el proceso es un instrumento para poder concretar esto, embargándole sus bienes, embargándole su sueldo, o incluso, como decía Andrea Flores, bueno, haciendo un proceso penal para que esta persona pueda incurrir en una pena privativa de libertad. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, Jorge, si fuera tan amable. En efecto, el derecho procesal no hace sino regular un medio, un instrumento, como es el del proceso jurisdiccional, a través del cual se va a resolver un conflicto de trascendencia jurídica. Normalmente la aplicación de una o varias normas de derecho sustantivo, en caso que el juzgador emita una sentencia sobre la controversia de fondo. Ok, bien, muchísimas gracias, muy amable. Entonces sí, ya el juez va a resolver lo planteado. Si demandaba pensión alimenticia, pues el juez va a resolver justamente si se declara o no, si se concreta o no la pensión alimenticia, y va a hacerlo conforme a las normas jurídicas aplicables justamente a esta parte. ¿Sabes? Dice la siguiente diapositiva: en ese sentido, el derecho procesal establece un medio para la aplicación del derecho sustantivo, es decir, el proceso es el medio para concretar el derecho sustantivo. Por eso les comentaba yo al principio de la clase, lo más importante, o las materias más importantes de su carrera de derecho, es tanto la teoría general de las obligaciones, que nos establece la esencia del derecho sustantivo, como la teoría general del proceso. Entonces, cómo concretar los derechos sustantivos. No basta con saber que tengo derecho. Derecho a alimento, por ejemplo, derecho a vivienda, nos decía hace rato Andrea Flores, bueno, que tengo derecho a vivienda, pero no tengo cómo concretarlo. ¿Por qué? Porque en una mensual de trabajo no se pagan las cuotas patronales, por lo tanto, las cuotas patronales, por lo tanto, no me están dando el crédito. Y en otra, la norma jurídica me excluye como patrón, pese a que yo trabajo al igual que mis compañeras, y me excluye por ser patrona, por estar adelante como patrona. Entonces, esa es quizá la deficiencia que tiene. Entonces, no basta con saber que tengo derecho a la vivienda. Ocupo saber cómo concretar ese derecho. Por tanto, es un instrumento del derecho procesal. Nada en la vida más sencillo que ese. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, Andrea Flores, por favor, si fuera tan generoso. Dice, este carácter instrumental del derecho procesal ha sido reconocido por diversos ordenamientos, con el objeto de ordenar la interpretación de las normas procesales. Así, entre otros, podemos citar al anteproyecto del Código Procesal Civil
para Iberoamérica, cuyo artículo 14 dispone lo siguiente. Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Bien, muy bien. Esto ya nos da como punto de partida la tarea. Entonces, sí le estamos grabando la página de la tarea, porque se llama principio proacción, que lo más importante son los derechos sustantivos, ¿vale? Es decir, el proceso sí es importante, las formalidades del procedimiento son importantes, pero no hay nada más importante que el derecho sustantivo, ¿vale? Esto se tradujo en una reforma constitucional del año 2017, en donde se introduce el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, y lo que ocupo que vengan a favor de buscar es justamente esta reforma constitucional donde se añade el tercer párrafo del artículo 17 constitucional en función del principio proacción. Principio proacción regulado en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, que es de suma importancia. Lo más importante, no solo se quedaron este proyecto, sino que ya en México se hizo posible a través de esta reforma constitucional. Tercer párrafo del artículo 17 constitucional, lo van a checar. Yo lo tengo aquí, profe. Ah, sí, ok. no, si es por de leerlo, lo que ocupo Ok. es la reforma constitucional y la exposición de motivos. Pero si no es por de leerla, yo se lo voy a agradecer mucho. Ok, es de la reforma del 15 de septiembre del 2017. Dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Muchísimas gracias. Como se dan cuenta, entonces, es una réplica de esto. Vamos a privilegiar la solución del conflicto. Vamos a privilegiar el derecho sustantivo a los formalismos procedimentales. Esa es una gran innovación de esta reforma. Me dijo Cristal del 15 de septiembre del 17. Sí, profe. Ya no se me olvida más por la fecha tan patria. No se me olvida más la fecha. 15 de septiembre del 2017 es la reforma constitucional. Quiero que me busquen por la exposición de motivos y me hagan un resumen, por favor, de la exposición de motivos a mano para entregar para la próxima clase, la próxima semana. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Un resumen de qué, maestro? Sí, de la exposición de motivos de la reforma constitucional del 15 de septiembre del año 2017. Ya no se me olvida la fecha. Está muy sencilla. Yo digo, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, muy bien. Entonces aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Tenemos que grabar.